Hola a todos, soy Antonio Ladesa y os voy a enseñar a usar NetBeans y SimBuilder para crear una aplicación que use entorno gráfico. Este va a ser el primero de una serie de tutoriales y lo primero que vamos a hacer es aprender a crear una aplicación gráfica. Nos vamos a NetBeans, fichero, creamos un nuevo proyecto y creamos un proyecto JavaFX y marcamos JavaFX FXML Application, ¿de acuerdo? Le damos a siguiente, elegimos la carpeta donde vamos a crear la aplicación, le vamos a dar un nombre, este va a ser el juego de las 7:30 y voy a crear primeramente el menú, lo voy a llamar 7:30 menú. Empezamos. Y lo primero que vemos es que el código que se genera automáticamente ya es distinto al que estábamos habituados. En primer lugar, tenemos este fichero, que es el fichero principal, que contiene un método que se llama start y un método main, ¿de acuerdo? Esto sería lo que sustituye a la clase principal y al main cuando estamos haciendo una aplicación gráfica. Luego, tenemos otro fichero que es lo que se llama el controlador. En el controlador van a aparecer todos aquellos métodos que se van a ejecutar cuando se actúa sobre algún botón, sobre algún menú o sobre cualquier cosa que tenga la aplicación. Por defecto se nos ha creado una aplicación que tiene un botón que al pulsar en él, aquí, esto quiere decir el manejador del botón. ¿Qué ocurre cuando se pulse este botón? Pues cuando se pulse este botón, usted me ha pulsado hola. Y por último, hay otro archivo, que es este, que es el fxml, que es un fichero XML donde se describe cómo es el entorno gráfico que estamos usando. Bien, este es el programa por defecto. Si lo ejecutamos, pues el programa es este. Tiene un botón que dice púlsame y cuando lo pulso, pues me dice Hello World. Y ya está, no tiene nada más. Si vemos aquí en el fxml, pues está descrito qué es lo que ocurre. Bueno, este es el botón, esta es la etiqueta Hello World y aquí está asociado el manejador de lo que ocurre cuando se pulsa el botón. Si nos vamos aquí al controlador, vemos que lo que se está ejecutando es este método cuando se pulsa el botón. Está asociado, este método está asociado al botón. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver esto de otra forma, que es en el entorno gráfico. Si yo, en lugar de abrir aquí el documento, le hago doble clic y tengo bien configurado mi entorno integrado, entonces se me va a abrir el SimBuilder con el botón que está configurado por defecto. No hace falta irse a NetBeans para ver el aspecto que tiene la ventana gráfica. Podemos darle a Preview, Show Preview, y aquí vemos la aplicación. Lo que pasa es que no tiene ninguna funcionalidad, simplemente es ver un poco cómo queda la aplicación a nivel de ventana gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a modificar este archivo para convertirlo en la aplicación que nosotros queremos. Bien, es una aplicación que vamos a usar para el juego de las 7:30 y veis que cada vez que pulso en los objetos, pues aquí me sale la jerarquía de objetos que hay y las propiedades. Este es el objeto botón, este de aquí, que es el que está pulsado, y aquí las propiedades de él. Entonces lo que voy a hacer es eliminar el botón, suprimir, eliminar el label, la etiqueta, suprimirla y yo ya tengo pues lo que se llama el panel
un panel de los que viene por defecto, para yo empezar a crear mi aplicación. Es importante que cuando hagamos modificaciones le demos a guardar, ¿vale? Guardar o control S, que es más rápido, ¿vale? Si le damos a guardar, veremos cómo aquí en el fxml han desaparecido el botón y la etiqueta y ya solo queda el panel, ¿de acuerdo? Bien, todo lo que vayamos haciendo en el Scene Builder se va a ir viendo reflejado aquí, en el documento fxml. Volvemos y vamos a empezar a añadirle elementos. Lo primero que le vamos a añadir va a ser una barra de menú. La buscamos aquí en controles. Menú bar, ¿vale? Menú bar. Seleccionamos y la colocamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es ir modificando esta barra de menús. Esta barra de menú tiene por defecto 3 botones. El primero es File, pues yo lo puedo modificar y puedo decirle que es fichero, por ejemplo. El segundo de ellos, bueno, el fichero, el que está aquí seleccionado, aquí veo sus propiedades. Bien, es importante que entre las propiedades tengamos claro qué es el texto y tengamos claro aquí en el código cuál es su identificador, porque el identificador va a ser el nombre del objeto con el que nos vamos a referir a él en el programa. Entonces, como es un elemento de un menú, pues lo podemos llamar mnu item, elemento de menú, fichero, por ejemplo, ¿vale? Y además de darle un nombre, tenemos que decir cuál va a ser su manejador. El manejador es el método que se va a disparar cuando ocurra un evento. Puede ser un evento genérico como esto, cuando ocurra cualquier acción, o pueden ser elementos que respondan a eventos más concretos. Arrastrar, soltar, hacer clic, pulsar una tecla, etc. De momento vamos a usar el genérico. Entonces aquí vamos a poner el nombre que nos sugiere, es el de antes, porque había un botón. Nosotros lo vamos a llamar handle. Le podemos dar el nombre que queramos, pero para saber que es un manejador y para guardar una cierta homogeneidad, pues vamos a llamarlo handle, por ejemplo, menú ítem fichero. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos, si le doy a grabar, control S, esto se ha grabado en el documento fxml. Si me voy a NetBeans, veo aquí que aparece de pronto este elemento diciendo que es el ítem del fichero, menú, ítem de fichero, la barra de menú, y dentro de la barra del menú este ítem, y cuál es el manejador que se va a disparar cuando se ejecute o se pulse sobre ese menú. ¿De acuerdo? Hay una cosa importante, que es que esto se tiene que actualizar también en el controlador, porque el controlador, vemos que aquí aún no tiene ese manejador. Entonces, ¿qué hay que hacer para que se actualice el controlador? Pues sencillamente sobre el fxml tenemos que darle al botón Make Controller. Y entonces vemos como aquí se ha creado, en primer lugar, aquí ha aparecido el menú, el elemento de menú que hemos creado, ¿vale? Que siempre aparece con la etiqueta fxml y detrás el elemento del menú, y posteriormente aparece el controlador para ese menú. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir haciendo los demás elementos del menú y vamos a ir viendo cómo funciona esto. Bien, nos vamos al menú de fichero y entonces aquí dentro vemos que tiene el
el ítem de cerrar. Si yo pulso sobre él, veo que no tiene identificador ni tiene tampoco controlador. Entonces voy a crear el identificador. El identificador, pues lo que vamos a hacer igual que antes. MNU ítem menú cerrar. Y el manejador lo vamos a llamar handle menú ítem cerrar. Es decir, este es el método que se va a ejecutar cuando yo pulse en este botón. ¿De acuerdo? Le doy a control S, grabar. Si quiero lo puedo visualizar ya aquí. En lugar de irme a NetBeans. Vemos ya que fichero dentro tiene el close. Edit tiene el delete y help tiene esto. ¿De acuerdo? Con la diferencia de que estos dos yo ya les he dado un nombre y además he creado el controlador de eventos para ello. Entonces, si me voy ahora al controlador, vuelvo a darle aquí a Make Controller para que me actualice el controlador. Veo que aquí ha aparecido ya el menú ítem cerrar y veo también que ha aparecido aquí otro manejador. Entonces, podemos ya empezar a dar funcionalidad. Es decir, ¿qué quiero que ocurra cuando el usuario pulse el botón cerrar? Pues evidentemente cerrar la aplicación. Esto sabemos hacerlo. System.exit 0. ¿De acuerdo? Si yo grabo y ejecuto mi aplicación, aparece aquí mi aplicación, fichero, close y terminar la aplicación. ¿Vale? Bien, vamos a seguir dotando de funcionalidad. Por ejemplo, pues dentro del menú fichero, yo quiero, además del botón de cerrar, quiero añadir otro elemento de menú. Me voy aquí y busco menú item, elemento de menú. Lo arrastro, lo puedo arrastrar ahí, mejor aquí encima del fichero, y veo que ahí se me ha puesto detrás, lo muevo, ahí, menú item, sin especificar, dice, ¿de acuerdo? Sin especificar. Yo lo que voy a hacer es llamarlo, por ejemplo, iniciar partida. Iniciar partida, pues aquí lo voy a llamar MNU item iniciar y aquí voy a crear un manejador handle menú item iniciar. Luego voy a crear otro terminar partida. Terminar partida, lo voy a llamar MNU item terminar y al manejador lo voy a llamar handle menú item terminar. Si yo grabo, control S, veo que aquí se han cambiado los cambios, se han hecho los cambios. Yo puedo preview aquí y veo que ya me aparecen estos elementos que acabo de añadir. Para verlo en NetBeans, pues veo que aquí, como no he actualizado, aún no aparecen. Cuando yo le dé al documento fxml en el que sí se han grabado esos cambios, veis que ya están aquí, en el fxml se han grabado esos cambios, pero tengo que actualizar el controlador y ya veo que ya me están apareciendo aquí todas estas cosas. Este label de antes